All right, looks like we've got about 50 people. Joe, do you want to go ahead and get started? Yeah, we can get started, definitely. Okay. Good evening, everybody. Thank you very much for joining us this evening on another public meeting about the West Oak Cliff Area Plan. Bienvenidos a todos para estar aquí esta noche, esta junta comunitaria, para hablar un poquito más de la planificación del área de West Oak Cliff. And I apologize for the slide spacing messing up. So tonight, first, I just wanted to briefly mention that obviously we heard from our last two public meetings the concerns about having appropriate translation for Spanish, and based off of city procurement issues, but also just so that we have the most effective process that's open to the most number of people. We've opted to do translation consecutively, where I'll speak and then Joe will translate. Bienvenidos a todos. Disculpa que no está en muy buena línea ahorita lo que se ve en la pantalla, pero esta noche nuestro plan de traducción es poco más diferente de lo que hemos hecho en el pasado. Y esto está basado en lo que hemos oído, lo que nos han dicho miembros de la comunidad que han estado presentes en juntas anteriores. So good evening, everybody. I forgot to introduce myself. My name is Daniel Church. I'm a planning manager in the city's Planning and Urban Design Department. And I'm one of the folks who's helping to lead this planning effort. And with me is Joe Yanez, and I'll let him introduce himself. Buenas noches, buenas tardes a todos. Mi nombre es Joe Yáñez. Yo trabajo con Daniel en el Departamento de Planificación y Diseño Urbano. Yo trabajo con la comunidad, yo trabajo con vecindarios y organizaciones que se encuentran dentro de las vecindades. So tonight we will be, we wanted to kind of take a step back and recap a little bit about area planning, and talk a little bit about where we're at with the West Oak Cliff Plan process. And then we're also going to have a conversation that's going to be led by the council member and the planning commissioner to talk about this process moving forward. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos antes de comenzar y seguir adelante, vamos a revisar un poquito de lo que hemos compartido en juntas anteriores. Y luego vamos a dar oportunidades de otros poder también hablar del plan y introducir más el plan de planificación. Just to get started, I know we've all been on these meetings a lot now. Please keep your microphone muted. If you have questions, please write them in the chat. I know that some folks may have called in from a landline, and so if you're unable to write in the chat, you may speak aloud, but please try to keep your comments brief, just out of respect of time and out of respect of others. And most importantly, please be respectful with your comments, and please be respectful of other people's comments. Bueno, unas información aquí, poquito información, unas reglas. Por favor, mantengan su micrófono en silencio. Haga preguntas a través de la función del chat. Si no puede usar el chat por razón de que quizás están hablando por su teléfono, pueden hablar en voz alta, pero mantengan sus comentarios breves por respeto a los demás. Y otra vez, para decirles a todos, sean respetuosos con sus comentarios y con los comentarios de los demás. So first, obviously, Joe and I have introduced ourselves. We have other staff with the city's Planning and Urban Design Department on the call. We have Monique Ward, who's helping lead the engagement for this effort. We have our director, Pierre Chaco, and we have Arturo Del Castillo. Yo y Daniel ya nos hemos introducido, pero otros miembros de nuestro departamento es el director, Pierre Chaco, también manejadora Monique Ward y Arturo Del Castillo. And I also want to highlight that we have representatives from the city's code compliance office, as well as the police department,
here. And if you have specific questions about that, please, you may put those in the chat, or we'll share their contact information at the end of the meeting. También tenemos unas otras personas aquí de la ciudad. Tenemos a alguien, Dennis Brodnack del Código, Zachary Woolwen del Departamento de Policía y Rubén Lozano también. Si tienen algunos comentarios o preguntas de acaso a ellos, por favor ponlos en el chat. But at this time, I'd like to introduce Councilmember Chad West and Plan Commissioner Enrique McGregor and give them a few minutes just to introduce themselves, although we'll hear from more from them later in the meeting. A este momento les introducimos al concejal Chad West y uno de los del plan de comisión, Enrique McGregor. Great, thank you both for that. And is Enrique going to be translating for me, or is it going to be you, Joe? Enrique is? That'll be Mr. McGregor. Fantastic. So Chad West, City Councilman for District 1, I want to thank everybody for your engagement and for being here tonight. Councilman Chad West se acaba de introducir y les agradece a todos estar aquí esta noche. If you've been on these calls before, you've heard me tell my story about why I value planning and why I value neighborhood-led planning. If you have not been on those calls, I'm going to let you know what that story is tonight. Los que han estado en estas llamadas anteriormente saben muy bien por qué la planeación es tan importante para el señor West, pero para quienes no lo hayan escuchado, lo va a reiterar hoy en la noche. Before I ran for City Council, I was the Plan Commissioner for District 1. Immediately after I had came into becoming Plan Commissioner, I had heard from Scott Griggs about what happened with the El Corazon situation. Antes de entrar al council, él era comisionado en zonificación y planeación y antes de eso había oído del que en aquel entonces era councilman, que era Scott Griggs, sobre un problema que hubo con el restaurante que se llamaba El Corazón, este restaurante. El Corazon was a very popular locally owned restaurant just right by where the streetcar stop is now at Zhang and Davis. El Corazón era un restaurante muy popular y aparte los dueños eran vecinos locales. Estaba en la esquina de Zhang y Davis. It's surrounded on the north and the west by long-term planning and zoning that's been there for a long time, but there was no plan at all for the area where El Corazon was, which is why we ended up with a CVS that popped up pretty much overnight. La propiedad en la que estaba el restaurante El Corazón, al norte y al sur, habían planes para zonificar esa área, ya estaban zonificadas con ideas muy específicas, pero esta propiedad en particular no tenía ningún plan y es por eso que acabamos con una farmacia CVS ahí. Now, maybe you love CVS, but I think everyone can agree that it's poor planning to have a CVS with a large parking lot right across from a very expensive investment in a train station. Quizás a algunos de ustedes les guste mucho la farmacia CVS, pero a pesar de eso, todos podemos estar de acuerdo que tener una farmacia con un estacionamiento plantado enfrente de lo que es una estación de tránsito público es una pésima idea de planeación. There was also no incentive built into that area to protect the old structure that the restaurant was in. Aparte, no había ningún incentivo en esa propiedad que hubiera permitido proteger la estructura original en la que está el restaurante. That's one of the reasons why I felt like this area plan was very important for a lot of our areas throughout the district that did not have any protections. Usando esto como ejemplo, esa es la razón por la que yo pienso que es tan importante que se cree un plan para otras partes del distrito. There are other neighborhoods that are within the area plan, and this is the second reason, that came to me and to my predecessor, to Scott, and asked for zoning cases, namely Elmwood and Jimtown neighborhood associations, along with a couple others.
La segunda razón por la que él piensa que es muy importante tener un plan para el área es porque anteriormente dos asociaciones de vecinos, específicamente Elmwood y también Jimtown, pero aparte de ellas otras más, le hablaron al councilman anterior, Scott Griggs, así como al señor West, para pedirles que se hiciera un plan para sus áreas. For those to move forward as cases, as zoning cases, to in some cases protect the neighborhood, in other cases to allow for a little bit of development and also some protections of the older buildings, there needs to be an area plan. Para poder proteger a las comunidades, para poder decidir, bueno, tanto proteger a las comunidades como a algunos de los edificios más antiguos, se necesita un plan de área. Now, early on, when this area plan was started, there was a task force appointed, represented by all the neighborhoods that we were aware of at the time, along with other stakeholders. This task force has been meeting for quite a while. The neighborhood engagement piece, where it's opened up for larger feedback, has more recently begun. Cuando se inició este plan, se creó un grupo de trabajo con representantes de todas las asociaciones de vecinos que existían dentro del área, aparte de algunas otras personas que tuvieran interés en el plan. The feedback provided by the feedback that has come in addressed some of the outreach and translation issues that we've experienced, not just in this, but across the city because of COVID issues. Parte de la aportación que se ha dado por el público y otros grupos desde que se empezó el plan es tanto que se tiene que hacer un esfuerzo más grande para alcanzar a más gente, a más vecinos en la comunidad y también tomar en cuenta la necesidad de tener traducciones al español, así como los problemas que le ha causado a muchos vecinos COVID y por ello la dificultad en involucrarse más. City staff put together a plan for this outreach, and they worked hard to try to come up with the best plan from the very beginning. When they realized, based on feedback from a lot of neighbors and a lot of groups, that we need to do better, they adjusted fire, and I need to commend them for their work and their very hard work in doing that. Desde el mero principio, el personal de la ciudad tenía un plan para alcanzar a todos los vecinos. Desde que empezó el proyecto, partes de la comunidad le dijeron al personal de la ciudad que era necesario hacer aún más. Y de hecho, yo quiero dar las gracias al personal porque han trabajado bastante duro para hacer todo lo posible para alcanzar, perdón, no dijo todo lo posible, pero para hacer más y más para alcanzar a más gente en la comunidad. Also want to thank everyone who has helped us pass out flyers, get the word out, share about these meetings on social media. Le quiero dar las gracias a toda la gente que como voluntarios han ayudado a diseminar la información y a pasar anuncios para todas estas juntas. And lastly, I will say that moving forward, this is something that it's in my belief, it's a really great thing for the neighborhoods. And it is something that we have got to take a proactive approach and continue moving forward. Because if we don't, a lot of the neighborhoods could be at risk for consolidation of lots, for overdevelopment. So moving forward is important in whatever fashion it's decided that will happen. Finalmente quiero recalcar que yo siento que es muy importante este plan y igualmente es muy importante seguir moviendo el plan adelante para poder proteger a las comunidades que se está tratando de proteger y cualquiera que sea el resultado del plan, cualquiera que sean las decisiones que se tomen, es importante seguirse moviendo adelante.
Thank you, and look forward to your continued feedback with this community-driven plan. Gracias y les doy la bienvenida, les agradezco su aporte continuo. I botched up the very last part, but I think I got it right. Thank you. Thank you both very much. Councilmember West mentioned the task force, and so I just wanted to highlight the representatives, the 16 representatives that many of whom are representing the neighborhood associations in the area. So you can see who those are. Mike Anglin, Greg Gerbig, Mary Lou Parra, Trey Black, Joshua Ramsey, Mark Register, Barbara Barbie, Elena Stevens, Yolanda Alameda, Paul Carden, Bob Stimson, Rebecca Acuna, Bennett Bark, Nick Dean, and Alicia Quintans. So I just wanted to highlight them. Pues como el concejal West habló de los grupos de trabajo, Daniel, los nombres que acaba de nombrar son parte del grupo que está trabajando juntos con, para que este plan siga adelante. So this is a slide that we showed in our kickoff meeting, but I think it's important to show again, and it just kind of breaks down the different roles for the community, for the task force, for city staff, as well as the elected officials. So your role as a member of the community is first and foremost to actively participate in these community meetings so that we can collect feedback on and help and work on identifying additional goals and priorities and make sure that those are included in the plan. Additionally, it's important to help spread the word about these meetings and this effort to your neighbors so that we can be sure to get as much feedback as possible from everybody that lives in West Oak Cliff. And then lastly, to participate in planning efforts moving forward. So this plan will have recommendations for efforts that will probably have their own sets of public meetings, and it's important to be involved in those public meetings as well. The task force, which was appointed by the council member, their job is to provide guidance and assist with community engagement and outreach. They helped in providing guidance on the scope and the priorities that the plan will tackle, and then also to provide input and feedback throughout the planning process to help guide us in the right direction. City staff's role is to facilitate the task force meetings and also facilitate these public meetings like the one we're having tonight. Also to draft the plan, and that will be driven by feedback and input that we get from you as the community as well as from the task force. It's also our job to provide accurate data and resources so that the community, the task force, and the council member can make accurate and informed decisions. And then lastly, we'll be supporting this plan through the adoption process at that point. And then the elected officials' role was to request the creation of the plan and help define the boundary for the plan, to appoint members to the task force, to assist in communication and engagement for this effort, and then ultimately to help lead this adoption of this plan whenever we have the plan drafted. Esto se compartió en la primera junta al principio y queremos otra vez compartirlo para que todos estén en el mismo papel. ¿Cuál es tu parte? Pues la parte que le llega a la comunidad es de participar activamente en las reuniones comunitarias de planificación del área, como esta junta esta noche, proporcionar retroalimentación sobre metas y prioridades identificadas o adicionales. Ayuda a notificar a otros vecinos para obtener más información y participar en los esfuerzos de planificación en curso para mejorar su vecindario. El grupo de trabajo, el rollo de ellos es de proporcionar orientación y asistencia con la participación y la divulgación de la comunidad. Proporcionar orientación sobre el alcance y las prioridades del plan. Proporcionar información
retroalimentación durante todo el proceso de desarrollo del plan. El rollo del trabajo, parte de la personalidad de la ciudad es facilitar las reuniones del grupo de trabajo y la participación pública, lo que estamos haciendo aquí esta noche. Plan preliminar guiado para las prioridades de la comunidad y grupo de trabajo. Proporcionar datos y recursos. Y el proceso de adopción del plan de soporte. Los funcionarios electos, el rollo de ellos es de solicitar la creación de un plan de área y definir el límite inicial. También designar representantes de los vecindarios para el grupo de trabajo del plan del área. También ayudar en la comunicación y en la participación para el esfuerzo de planificación del área y también liderar la adopción pública del plan. So next we'll I'm sorry, Well- Daniel, I'm sorry to interrupt you. sure. Give me just a second on a little housekeeping thing. I'd like to ask to the entire group whether there's anyone in the public that would like to continue with Spanish translation, whether it's for yourself or for someone else, so that if there's no need or specific want tonight, that we don't have to translate as we go. Daniel, can people speak up? Are they unmuted, or could somebody in the chat just say, yes, I want to continue the Spanish translation? We might explain that in Spanish as well. Exactly. They should be able to communicate in there the we go. chat. Yep, we got our And answer. there's, Yes, I'm yes, seeing yes. four, yeah, I'm Speak, seeing continue 4 Spanish. people. Perfect, perfect, perfect. I'm glad I asked. Thank you very much. Let's continue with the translation. And thank you, Joe, for doing it. El rol Okay, del so- plan del área. So first and foremost, we just want to cover what are area plans. So area plans are city initiated by the council member, and then they're adopted by council, which means they become policy. Bueno, primeramente queremos identificar y explicar qué son planes del área. Los planes de área es primeramente iniciado por la ciudad y adoptado por el consejo. Additionally, they are created to inform the long-term vision and policy around land use as well as around infrastructure. Inicialmente están puestos para informar la proactiva uso de la tierra y las políticas de infraestructura. Additionally, the goal is to establish a vision and a game plan through community engagement. La meta y el plan es de establecer una visión y un plan de acción a través de reuniones comunitarias como esta. And the goal is to create a plan that's focused on implementation so that the issues and concerns of the community can become reality. Y otra meta es de que el plan sea centrado en la implementación sobre la visión de la comunidad. So additionally, area plans are meant to focus exclusively on land use and land development. Bueno, inicialmente planes de área están destinados para centrarse en el uso y en el desarrollo de la tierra. And so while there obviously is overlap with other departments and other functions of the city, we are collaborating with those departments to make sure that those issues are addressed by either this plan or through their efforts as well. Tendremos representantes de otros departamentos en las reuniones de planificación para poder trabajar juntos con ellos
y a veces quizás ellos se van a encargar de algunos hechos. But it's important to highlight that this is a plan that is, again, it's about land use and development. So it's not a plan for public safety. It's not a plan for code compliance or for sanitation, because those are issues that will be addressed by those departments. Bueno, aquí les van dos. Asegurará la colaboración entre departamentos según sea necesario. No son planes de seguridad pública, planes de cumplimiento de códigos o desarrollo económico. And so the purpose of an area plan, again, is about implementation. So we don't want the plan to sit on the shelf. Bueno, pues el propósito del plan de área es el desarrollo de un plan oportuno que no se quede en el estante o que no se quede y no se implemente. And area plans, the area that is selected for the plan is selected because it's an area where we know that there is the potential for land use changes to be coming, and we know that city action is needed there. Los planes se enfocan en centrarse en las áreas que enfrentan cambios inminentes en el uso del suelo donde se necesita la intervención de la ciudad. So the real goal is to create a very specific land use vision that relates to other citywide plans, but also creates a plan for zoning. It creates a plan for infrastructure, for parks, as well as other community concerns. Bueno, uno de los objetivos es establecer una política y una visión de uso de la tierra detallada y específicas del área que se relacionen con los planes de toda la ciudad, pero que también crean de manera proactiva un plan de zonificación, infraestructura, parques y espacios abiertos y desarrollo comunitario. So that's why it's so important for us to engage with residents and neighborhood groups so that we can make sure that the plan produces the vision that you have for your neighborhood. Por eso es tan importante involucrar, excuse me, a little box came up that's blocking, okay. De involucrar a los residentes y grupos de vecindarios para determinar la visión deseada para su área. Deja de decirlo otra vez. Es muy importante involucrar a los residentes y grupos de las vecindades para determinar la visión deseada para sus áreas. And so we also wanted to talk about what is an authorized hearing, because I know that there is some confusion around this topic. También queríamos hablar poquito de qué es una audiencia autorizada. En tiempos pasados ha sido un poco confusión en esto y lo queremos explicar más en más detalle. So an authorized hearing is initiated by City Council or by the City Plan Commission to consider and study the need for a potential change of zoning in a defined area. Bueno, una audiencia autorizada están iniciados por el Consejo Municipal o la Comisión de Plan de la Ciudad para considerar o estudiar la necesidad de cambiar la zonificación en una área definida. So it's important to note that it does not mean that zoning will change, but by staff and the public working together to determine what the best zoning is, the zoning could change. Es importante notar que no significa que la zonificación cambiará, solo significa que personal de la ciudad y el público trabajarán para determinar qué zonificación es mejor para la ubicación. La zonificación podría cambiar. And so this is different from a regular zoning application, which is submitted by a private applicant. Which is submitted by a private applicant to rezone a single property, in that this is initiated by the city,
and it is done for a larger area. Esto es diferente de una solicitud de zonificación regular, que es presentada por un solicitante privado para rezonificar una propiedad única. So it's also important to understand how authorized hearings and area plans are related. También es importante cómo se relacionan las audiencias autorizadas y los planes de área. So in the past, authorized hearings were processed in the order in which they were filed. So if there were 10 authorized hearings that had been filed before a new one was filed, then those 10 would be heard first. En tiempos pasados, las audiencias autorizadas se procesaban en el orden en que fueron archivadas. Recientemente se cambió el proceso para priorizar las audiencias autorizadas en base a los planes del área recientes, las condiciones del vecindario, iniciativas públicas como distritos TIF o PID y grandes proyectos de infraestructura. The process has recently been changed so that areas will be prioritized, authorized hearings will be prioritized based on a number of factors, including whether there has been a recent area plan for that area. Ese punto que acaba de decir Daniel, ya lo leí, lo voy a leer otra vez en español. El proceso de planificación del área tiene como objetivo proporcionar información de la comunidad y grupo de trabajo para informar la visión del uso de la tierra y posibles recomendaciones de cambio de zonificación. And so the area planning process is intended to provide community and task force input to inform the land use vision and possible zoning change recommendations for the entire area, but also for the area where the authorized hearing is. Bueno, cada área de audiencia autorizada todavía tendrá reuniones comunitarias y audiencias públicas con dueños de propiedades. And so but it's important to note that each authorized hearing will still have its own inclusive community meetings and public hearings. And so the area planning process is not the only time that the public will be able to provide input on those authorized hearings. Van a seguir las reuniones comunitarias, así es que las audiencias autorizadas no son las únicas juntas donde la comunidad podría hablar de lo que ellos están buscando, lo que ellos quieren en sus áreas. And so just lastly, wanted to talk about implementation. The feedback and the engagement that we get from this area planning process. The first thing is it will help inform the recommendations around those authorized hearings to potentially change zoning in defined areas. ¿Cómo se ve la implementación del área? ¿Cómo se realiza? ¿Cuál es el plan? ¿Cómo se ve? Usará comentarios y participación para informar recomendaciones para audiencias autorizadas por la ciudad para cambiar zonificación en áreas definidas. So additionally, this will also serve as a guide for future zoning changes. So if an individual property owner wants to change the zoning, but then the area plan says, no, we want this neighborhood to stay what it currently is zoned, then city staff and the elected officials will look at this plan as a guide. También servirá como una guía futura para cambios de zonificación solicitados por propietarios individuales. Si un individual busca un cambio de zonificación, los políticos elegidos pueden ver a esta guía y les va a servir como una guía del plan de esa área. Additionally, the plan will identify infrastructure projects. We'll identify infrastructure projects related to streets, sidewalks, bike facilities, trails,
And then we as a department can work with other city departments to identify funding for those projects. Este plan identificará las prioridades de proyectos de infraestructura relacionadas con calles, aceras, instalaciones para bicicletas, senderos, parques y más, para considerarse con futuras oportunidades de financiamiento público. And lastly, it's by hearing from the community what concerns and issues they have, maybe it's affordability, displacement, gentrification, job access, we can work to provide strategies in this plan to help fix those problems. Últimamente, identificará otros asuntos comunitarios importantes como la asequibilidad de la vivienda, el desplazamiento, la gentrificación, el acceso al trabajo y proporcionará estrategias para ayudar a solucionar esos problemas. And so next, we just want to give an update about the West Oak Cliff plan and where we're at with this plan specifically. Bueno, vamos ahorita a este tiempo a hablar poquito del plan del oeste, estado del plan, para darles dónde estamos a este tiempo. So first and foremost, just wanted to cover where this planning effort is taking place. So it's bounded on the north by Davis, Hampton, and 12th Streets, on the east by Tyler and Vernon Streets, on the south by Illinois, and on the west by Cockrell Hill, the road, and Cockrell Hill, the town. Bueno, primeramente vamos a hablar poquito de la área de estudio. Por el norte está a la calle Davis, de Gilpin a Hampton. También se encontrará en la calle Cockrell Hill y luego está la ciudad de Cockrell Hill. Al sur está en la calle Illinois. Llega hasta el este en la calle Vernon y Tyler. And so why are we doing this planning effort? Well, first and most importantly, there are 5 authorized hearings that they're shown here in purple that are currently on the city's waiting list that fall inside this area. Bueno, ¿por qué la estamos planeando? Actualmente hay 5 audiencias autorizadas para la racionalización en la lista de espera de la ciudad. Hay audiencias autorizadas para estas áreas que se ven en el morado. And it's important to note that some of these authorized hearings are obviously fall in areas where there are neighborhood associations that are on the task force, and there are some that are not. And we know that it is of utmost importance to work with those neighborhoods that don't have representation on the task force to make sure that we get as much feedback as possible from those communities about what they want to see in those areas. Es importante decir que en estas áreas hay ciertos grupos de vecindarios, grupos vecindarios que se encuentran, pero también hay áreas donde no hay quizás un grupo vecindario, una organización para representarlos. Y en eso estamos buscando y trabajando para incluir, involucrar a los miembros, a la gente propietarios de esas áreas. And then lastly, this is an area where there are 3 DART stations. And we know that it's important just for the city to be thinking about planning around all of our DART stations. Últimamente es importante decir que también esta iniciativa de desarrollo está orientada al transporte público en toda la ciudad. Hay 3 estaciones DART existentes en la área de West Oak Cliff. And so there's really 4 desired outcomes that we kind of spoke about earlier. And those are to establish a land development vision, help inform the rezoning process for areas that are slated for rezoning, those authorized hearing areas, to create a roadmap for what street and park improvements people want to see in the area, and then also to identify any other priorities related to land use and land development that people have concerns and issues with. Bueno, pues tenemos 4 objetivos que son resultados deseados. El primero es de establecer una visión de desarrollo
territorial para el área de estudio que se integrará en la actualización integral del plan. El número 2, visión y participación para ayudar a informar el proceso de rezonificación para áreas que ya están programadas para rezonificación. Esto incluye audiencias autorizadas. El número 3, objetivo 3, crear un marco para las mejoras de las calles y la infraestructura para ayudar a informar a los cambios en las carreteras y las futuras mejoras de capital. El 4, ayudar a identificar otras prioridades directamente relacionadas con el desarrollo de la tierra. So we also just wanted to talk briefly about the engagement that we have done thus far. We have had 4 public meetings, and you can see how many people attended each one of those. But additionally, we've also had, at first we had an online survey from November until April, where we had 140 responses. Now we have an online engagement website, our social pinpoint website, and you can see that we've had 3,700 visits to the website. We've had 216 surveys completed, and we've had over 1,000 unique individuals who have come to the website. And lastly, we have a paper survey that we've distributed both at the rec center and through community groups, and we're waiting to get those back. So we don't know how many we've had completed thus far. Un resumen de compromiso, esto es muy importante y es de las reuniones públicas. Aquí se ven, hemos tenido 4 y aquí se ven cuánta gente ha asistido a esas juntas. Esto es algo que nos da mucha esperanza, que la comunidad se está involucrando en esto. Retroalimentación del público. Tenemos también la encuesta en línea. Aquí se ven el número de respuestas, son 140. Ahora también tenemos un sitio web de social pinpoint y las visitas al sitio web están al 3,694 y los comentarios, 150 comentarios se han hecho. También tenemos encuestas completadas, 216. Y luego usos únicos, o sea, gente que ha mirado aquí, han llegado aquí, son 1,003. También tenemos en papel, una encuesta en papel que se ha puesto en los parques y en los gimnasios de la ciudad, y estamos esperando que nos lleguen los resultados de esos encuestas. So at the at our kickoff meeting, we presented 7 initial planning goals, and I'll read those quickly. Those were to protect existing single-family neighborhoods, preserve natural areas and expand public parks, preserve historic buildings by encouraging renovation and reuse, encourage businesses that are compatible with the surrounding neighborhood, improve transportation access through better street design and suitable development around the DART stations, retain current residents and attract new residents by encouraging new and affordable housing choices, and create walkable neighborhood centers that provide a variety of work and cultural, shopping, and living opportunities. And so these really served as a starting point to get feedback from the community. Bueno, metas iniciales. Esto es lo que estamos buscando como metas y objetivos, y mucho de esto ha venido de la comunidad y lo hemos buscado, las opiniones de la comunidad. El primero de nuestras metas es de proteger los vecindarios unifamiliares existentes, también de preservar las áreas naturales y ampliar los parques y senderos públicos. También de preservar los edificios históricos, fomentando la renovación y la reutilización. También fomentar negocios que sean compatibles con los vecindarios que se encuentran alrededor de ellos. También mejorar el acceso al transporte mediante un mejor diseño de calles
y un desarrollo adecuado alrededor de las estaciones del tren ligero DART. También retener a los residentes actuales y atraer a nuevos residentes, fomentando opciones de vivienda y nuevas asequibles. También últimamente crear centros vecinales transitables que brindan una variedad de oportunidades laborales, culturales y comerciales y de vida. So just to talk briefly about how we created these goals. First, we worked with the task force to identify issues and topics of focus. Then we created 7 planning goals that we used as a starting point for feedback. And bueno, brevemente, ¿cómo creamos las metas de este plan? Trabajando con el grupo de trabajo para identificar problemas y temas de interés, crear 7 objetivos de planificación como punto de la pasión. So then we presented those goals at our kickoff meeting, and we had an online survey to get feedback on these goals. Después se presentó metas en las reuniones iniciales. So I think we're getting a little bit of, we're having a little bit of technical issues with Joe. Arturo, I don't know if you're on the call, if you can if you wanted to step in briefly. I don't hear Joe. Sí, cómo no. En la tercera, the third one. Yes. Presentó metas en las reuniones iniciales y encuestó a los residentes sobre estas metas. And then lastly, we used the feedback that we heard from that survey to refine the goals and identify a summary of focus for this planning effort. Y finalmente se utilizó la retroalimentación para refinar los objetivos e identificar un resumen de enfoque para el esfuerzo de planificación. And so I'll read through all these, and then I'll let Joe or Arturo read through them in Spanish. But so we were able to break them into 4 main categories. For land use and development, we had preserve existing single-family neighborhoods, but allow new housing in appropriate locations. Ensure important historic structures are able to find new life through potential zoning changes. Ensure new commercial and mixed-use development is compatible with neighborhoods. And then lastly, provide new mixed-use neighborhood center developments around DART stations. For Daniel, yeah, I'm back. Can you hear me? I can. Yeah, sorry. Good to see you, Joe. Okay, that's fine. I'm sorry. I apologize I'm not sure what happened, but I'm back, Daniel. Okay, excellent. Well, I'm just reading through this, and okay. And then you can jump in at the end on the next slide. For transportation and infrastructure, there was a desire for there to be improvements to sidewalks around schools, parks, and DART stations, a desire for new bike lanes, road diets, and traffic calming, and pedestrian improvements on the retail corridors, a desire for improved bus and multimodal transportation options around the area, especially near DART. And then lastly, there were concerns about public safety on streets, especially related to street racing and lighting. For parks and open space, there was a desire for improved open space connections and new trails. There was a desire for new open spaces in areas currently lacking parks or open space. And then there was a desire to preserve the existing tree canopy and enhance natural assets. And then for community development, there was a desire to focus on local neighborhood-focused retail and development. And one of the major concerns was the lack of housing and retail affordability, potential gentrification and displacement due to development pressures and new development in the area. And then as a part of that, there was a desire for there to be tools and policies to allow existing residents to remain in place. Resumen, can you hear me, Daniel? Yes. Okay, resumen de enfoque. Uso de suelo y desarrollo.
los objetivos: preservar los vecindarios unifamiliares y permitir nuevas viviendas en lugares apropiados. Asegurar que las estructuras históricas encuentren nueva vida a través de cambios de zonificación. Asegurar que el nuevo desarrollo comercial y de uso mixto sea compatible con los vecindarios, y también proporcionar nuevos desarrollos de uso mixto en el vecindario alrededor de las estaciones de DART. Transporte y infraestructura, donde se ve la bicicleta. Aquí los objetivos se necesitan mejores aceras, especialmente alrededor de escuelas, parques y estaciones de DART. También encontramos que se necesitan más nuevos carriles para bicicletas, carreteras, también para calmar el tráfico, la velocidad de carros, y mejorar los corredores minoristas. También opciones mejoradas de transporte multimodal y autobús en el área cerca de las estaciones del DART. También mejorar la seguridad pública en las calles, particularmente las carreras y el alumbrado urbano. Parques y espacio abierto. Deseo de mejores conexiones y espacios abiertos y nuevos senderos. Deseo de nuevos espacios abiertos en áreas que actualmente carecen de espacios verdes. Deseo de preservar las copas de los árboles existentes y mejorar los activos naturales. El desarrollo comunitario. Deseo de centrarse en el desarrollo y el comercio minorista local y centrado en el vecindario. Preocupaciones por la falta de vivienda y asequibilidad minorista y la gentrificación potencial y el desplazamiento debido a las presiones del desarrollo y el nuevo desarrollo. Deseo de herramienta o guías y políticas que permiten a los residentes existentes permanecer en sus hogares y lugares. And so we'll talk more about process here in a few minutes, but we just wanted to highlight that as the process stands now, we're in the midst of the community visioning meetings. And it's also really important to highlight that while we've had meetings in April, May, and now we have 4 more this month, 2 online, 2 in person, we know that more engagement is needed, and we plan on having as many meetings as are needed to get as much feedback as possible. The plan would then be to draft the plan and present that back through a series of meetings to the public to get reactions on what you like and what you don't like. And then we can make changes to the plan accordingly. And then eventually take this to City Council for adoption. Bueno, este es el proceso que ya vimos que ya ha comenzado. Se ve en medio donde estamos a este momento, reuniones de visión comunitarios. Hemos tenido 4 y ya saben muchos de ustedes que los hemos tenido en abril y en mayo, pero eso no quiere decir que no vamos a tener más y que no, pues sabemos nosotros la importancia de tener más. También queremos poner un plan de este desarrollo de esta área, ponérselo otra vez a la comunidad para que ellos lo puedan ver y hacer comentario. Y luego después de estos tiempos de preguntas y de poder dar su comentario, llevar este plan al completo al concejal. And so lastly, just wanted to briefly touch on how we identified focus areas. So first, city staff analyzed the current zoning and also worked to identify the locations. And we use that as well as the locations of the filed authorized hearings. Okay. ¿Cómo se identificaron las áreas de enfoque? Es importante últimamente para hablar de esto, de cómo se identificaron áreas de enfoque. El personal analizó la zonificación actual y la ubicación de las audiencias autorizadas presentadas.
So then we worked with the task force to identify areas, additional areas where there are current issues or there's a desire for there to be further study. Y luego el personal del departamento de la ciudad trabajó con el plan Task Force, o sea, grupo de trabajo, para identificar áreas donde hay problemas actuales o el deseo de realizar más estudios. So these areas and the filed authorized hearing areas were presented as focus areas in April at our last meetings. Así es que estas áreas y las áreas de audiencia autorizadas presentadas se presentaron como áreas de enfoque en abril. And so the goal is to have a detailed land use vision to be done in these areas to create strategies and recommendations based off community feedback. Así es que la meta, el anhelo es tener una visión detallada del uso de la tierra en estas áreas para crear estrategias y recomendaciones, y mucho de estas recomendaciones vienen el resultado de nuestras juntas comunitarias como esta noche. So as I mentioned, we use the areas without single family zoning as a starting point, since we know one of the priorities is to protect single family neighborhoods. Así es que usamos áreas sin zonificación unifamiliar, o sea, hogares para una familia, de comienzo. Estas son las áreas de zonificación unifamiliar y las áreas de audiencia autorizadas archivadas sirvieron como un punto de partida para identificar las áreas de enfoque. Así es que se comenzaron primeramente en mirando la zonificación unifamiliar. Hey, Daniel, excuse me for a second. Can you clarify just a little on that point that the areas without single family zoning are meaning the non-residential areas versus single family areas and neighborhoods? Can you clarify and just emphasize that, please? Absolutely. Se le ha Yeah. pedido a Daniel que por favor hable poquito más, no nomás de las áreas unifamiliar, sino que también las áreas que son diferentes de unifamiliar, quizás de negocio, otras áreas. Y se le ha pedido a Daniel que nos dé más información sobre eso. Yes, so these are the areas that are zoned for single houses. These are the areas that aren't neighborhoods, so they might have commercial uses today, or maybe there's apartments there today, or there's industrial uses. And so these are the areas that we really want to focus on. Bueno, son áreas aquí, quizás si hay edificios, casas unifamiliares, pero en verdad están también mirando las áreas de negocio, de comercial, que se encuentran en estas áreas también. Todo esto también se está viendo, no nomás las áreas de casas o edificios unifamiliar. So these were the focus areas that we presented the last time, but it's also important to note that these are not the only areas that we might focus on, but it also doesn't mean that if there's concern about an area that, these boundaries can change. So that I just want to make that known. Bueno, aquí otra vez son las áreas de enfoque, pero es importante decir a este momento que no nomás estamos enfocando en estas áreas, sino que hay otros, y también es posible que estas fronteras que ven aquí cambien. También es posible que cambien estas fronteras. And so now I'm going to turn it over to Commissioner McGregor and let him speak more about this process moving forward. Thank you, Daniel. And actually, before I talk about the process going forward, I'd like to invite Paul Carden, who's with Heritage Oak Cliff, to weigh in first, if you'd like, Mr. Carden. Sure. So hello again. My name is Paul Carden with Heritage Oak Cliff. So I'm not sure which part you want me to weigh in on in particular, Commissioner. Oh,
I'm sorry. I thought I was under the impression that you had some thoughts on the process going forward. Oh, yes. So so specifically, so I have seen some of the, heard a lot of the feedback directly, and I've also seen the petition on change.org, and from different groups within West Oak Cliff and the West Oak Cliff Coalition. I did propose something to kind of, break up the process, slow it down, and kind of work to make sure that we get more feedback from the overall, from the broader West Oak Cliff area. What I'm going to do here briefly is I'm going to go ahead and share my screen for just a moment. Just so Can you translate that? Well, if you would. Oh, sorry, go ahead, let me translate. Remember to pause periodically. Oh, yes, sorry, lo siento. Joe, are you okay interpreting, or would you like me to interpret for Mr. Carden? I'll leave it to you, Mr. Greger. I think you're familiar with the planning terms in Spanish, so I'll leave that to you. Absolutely. Sir. I'm happy to. Thank you. All right, Paul. So just make pauses so I can translate for you. Yo voy a ser intérprete para el señor Carden, que va a hablar un poco acerca de lo que información que ha recaudado en sus contactos con la comunidad. Y el señor Carden, por cierto, representa o está con el grupo de Heritage Oak Cliff, que es una agrupación de asociaciones de vecinos, para quienes no hayan oído hablar ese nombre. So I'm going to go ahead and briefly share screen. It's going to temporarily take over here. 1 second. So to reiterate, based on the feedback that I have heard from my sources so far, it sounds like a breaking up or phasing this process may help us get more community feedback. Go ahead, McGregor. Sí, sure, thank you. En base a la información que ha recaudado de varios grupos, el señor Carden siente que sería, hay 3 agrupaciones dentro del área entera que tienen diferentes necesidades. So the three groups, if you will, in group 1, that would include the neighborhoods of Jimtown, Elmwood, Polk Vernon, and possibly the Westmoreland Station industrial area. Entonces, dentro del primer grupo que está aquí marcado en verde, incluiría las asociaciones o las comunidades de Jimtown, Elmwood, Polk Vernon, and I'm sorry, Paul, what was the 5th one? Industrial de Westmoreland Estación. Sí, el área alrededor de la estación de Westmoreland. Sí. So this area, these neighborhoods all include DART stations, and based on information and what we've seen, they are under the greatest pressure for displacement and gentrification today. But they are also the areas that are most organized, not fully organized, but most organized. Entonces, en esta área verde, por lo que ha notado él, por un lado, es el área que está más amenazada por el proceso que se conoce como gentrificación, que es esencialmente el desemplazar a los vecinos que viven en esa área cuando se compran las propiedades por desarrolladores. Entonces, uno está en más grande riesgo, y el segundo factor que encontró es que aparece o aparenta ser la comunidad que está mejor organizada en cuanto a asociaciones de vecinos. As a result, I believe it makes sense for that area to be focused on initially, while the other areas continue organizing and outreach. Entonces, hay otras áreas en las que en parte del proceso se puede poner a un tiempo que les dé oportunidad a esas comunidades de organizarse y a la ciudad de alcanzarlos. The area 2, which is in yellow, includes the Dells and Kessler Plaza. These neighborhoods are also under displacement and gentrification pressures, but not at the same amount as area 1. They should spend the next
3 to 6 months organizing, and then at that point and getting more organized and educated, and then work on their planning process for that section. Bueno, el segundo grupo que está marcado en amarillo, que incluye entre otras las comunidades de Dells y Kessler Plaza, necesitan más tiempo para organizarse y él recomienda que en los 3 a 6 meses se enfoquen esas comunidades precisamente en organizarse. And finally, in orange, area 3, which has very little, if any, neighborhood organization or overall outreach. And while Heritage is happy to help, we believe it is best for that area to spend the next 6 months or more on basic education about the process and helping the neighborhoods at that area in terms of outreach and organization. Then they can begin their formal planning process. Entonces, el tercer grupo, que es el cuadro color naranja, es un grupo en donde casi no hay nada de organización por parte de las comunidades o los vecindarios. Entonces, él sugiere que de 6 meses, que estas comunidades se tomen 6 meses o más para organizarse, para que se les pueda dar educación e información acerca del proceso de planificación, y ya que suceda eso, entonces que se empiecen a involucrar en interactuar con la ciudad para discutir el plan del área. So to think of this as, and this is the last thing, to think of this as a 3-course meal. While one area is cooking, the second area can be prepping for their portion, and the third area can work on learning just the basics of the kitchen. And as one finishes cooking, the next will start cooking, and then the next, but it's all the same plan, the same course, the same group. Para ilustrar su punto, está diciendo que se puede pensar en esto como si fuera, por ejemplo, una cena, pero una cena con 3 cursos. Entonces, en lo que se está calentando la sopa, se está calentando la carne, se está preparando la sopa, y una parte está en una parte del proceso y otro grupo está en otra parte del proceso. A fin de cuentas, es una sola merienda o cena, pero son 3 platillos diferentes. And so I'm sure the city and Heritage would absolutely want to receive feedback from all of the neighborhoods and people on this call on how to best remedy the perception or the feelings of not enough input or feed or outreach to the overall communities. Entonces, Heritage, que como ya se dijo, es una organización que es representa de una agrupación del resto de las asociaciones de vecinos, le interesa mucho que los vecinos les den sus aportaciones en cuanto a cómo alcanzar a más grupos dentro de las partes que no están bien representadas todavía. Okay. Thank you, Commissioner. Thank you very much, Mr. Cardin. I'm next. I want to just add a couple more things to this. And Joe, could you translate for me so that I don't jump between English and Spanish? Sure. I'm not going to use any special technical terms. Yeah, and then don't go too long either. No, I won't. Okay, so el señor Yáñez va a traducir lo que yo diga al español de adelante. So yeah, I just want to first reiterate that going forward, there are 2 very important components. No, I'm sorry, let me go back 1 step. I want to reiterate one point that was in the slide from Mr. Church, where it shows the process and it shows the arrows of the different steps in the process of area planning. Quiere hablar poquito de uno de los puntos que hizo el Daniel Church, que trabaja por la ciudad, del proceso. Mr. Church, is it possible for you to bring up that one screen that has the process and the arrows? Yes, I can. I'll bring it up right this second. Okay. Y en lo que sube su diapositiva. There we go. Thank you.
So from this slide, what I like to say, because we have constantly heard, and the city has constantly heard about the importance of more and better community engagement. Es And importante decir aquí en esto que la ciudad y nosotros hemos escuchado, hemos oído cómo es necesario de escuchar y tener más juntas comunitarios y de escuchar los comentarios de la comunidad. exacto. Y entonces en esta diapositiva recalca cómo la ciudad, la parte de community engagement, de involucrar a la comunidad, es no un paso ni una fase, es el proceso completo de principio a fin. Se va a buscar I'm speaking in Spanish. I'll translate myself as Bolaños, and then you come back. I was getting ready to translate in English. Okay, well, that'd be good. That'd be good, a little, change it up a little. Bueno, entonces quería llegar a esta diapositiva para hacer ese punto de que no solo se va a seguir buscando involucración de la comunidad durante todo el proceso, pero también, como dijo Councilman West antes, el personal de la ciudad ha hecho un esfuerzo bastante serio en mejorar y continuar mejorando esta parte del proceso. What Mr. McGregor is saying is that these community meetings that we're having, a lot of thought has gone into and I was part of that process, even to their very first meetings, and trying to get the utmost best for the community, including our Spanish speakers. And then moving forward, we're going to continue with more meetings. We understand that this isn't the only part in the process where we're going to be listening to the community. It's extremely important that we hear what they want in their neighborhoods. And as Mr. McGregor referenced, Councilmember West, that he wanted to say thank you to the City of Dallas a staff that has worked so hard and worked very hard in trying to get this message out as best we can, in keeping in mind the times that we're in, but in trying to just get the very best format that we can for our communities to get their feedback, their very important feedback on this as we formulate this plan. Thank you, Mr. Daniels. And then just to reiterate something that was said by staff, two very important components of how the community can be involved today. One of them is that there are 3 additional opportunities to engage in meetings, one of them through Zoom and 2 in person during the month of June. Algo importante de decir a este tiempo de que estando el punto de que necesitamos que la gente de las comunidades participen, vamos a tener 3 adicionales juntas comunitarias virtual como por medio de Zoom, pero también vamos a tener 2 juntas comunitarios en persona. O sea, no va a ser virtual, nos vamos a estar en una junta en persona. And also very important to remember something else that was mentioned, which is the ability for the community to provide their input through the site of Social Pinpoint, which to date, over 1,000 individuals have used for this area plan specifically. Otro punto muy importante también es de que la comunidad también tenga la habilidad o use lo que le están llamando Social Pinpoint para poder poner sus comentarios, como vimos en la pantalla más anteriormente, de que ya tenemos hasta 1,000 personas que han ido a Social Pinpoint para dejar comentarios o preguntas. And the last thing I'd like to do is to also reiterate and add to something that Councilman West said at the beginning of the night. También quiero decir otra vez y algo de que dijo el concejal West y aumentar lo que dijo el Councilman West cuando primeramente comenzamos esta junta. Yes, and so what he said was that
he just reiterated how important it is to continue moving forward, because there is a real threat to displacement and to land grabbing. And what I want to add to that is I've read recently about something that I was not aware before that has been caused by COVID. And it is being called the post-COVID land grab. Bueno, algo también, algo que está diciendo al señor McGregor, que es muy importante de decir que es un peligro, es un peligro real, y tenemos que seguir avanzando este plan, de que siga adelante este plan, como dijo concejal West, que no lo dejamos, porque hay dos cosas muy importantes. Sí está el peligro de, ¿cómo se diría? Displacement en español. Es el desplazamiento. Desplazamiento. Sí hay un peligro real de desplazamiento y también de un querer de gente agarrar tierra, de agarrar tierra. Y dice el señor McGregor que él ha leído de algo que se llama the COVID land grab. O sea, post-COVID land grab. Post-COVID land grab es un querer de agarrar o comprar, de ser dueños de mucha tierra después de que pase este tiempo de COVID. Que eso es un peligro también que se ve que se va a encontrar. Yes, so disadvantaged communities are at greater risk of this land grab, according to experts, because these communities have been more affected financially and economically by COVID, disproportionately hurt by COVID. Therefore, their properties are at higher risk to be picked up by opportunistic developers. Mr. Yanez, I think I could probably translate this. Okay. I'm writing notes here, but go for it, sir. No, lo voy a traducir porque aquí entra un poco en más de cosa técnica, pero básicamente los expertos están diciendo que las comunidades que están en desventaja económica, las comunidades de trabajadores con menores ingresos que otras, les ha afectado mucho más el COVID como comunidad económicamente, ya sea porque perdieron trabajos, porque lo sacaron de sus propiedades rentables, y por esa razón están a riesgo mayor de que compradores oportunistas de tierra vengan a quitarles la propiedad o comprar la propiedad. I'll say one last thing, and I'll say both in English and in Spanish. So I'll repeat the term, Google it. I don't claim to be an expert, but it's worth for all of us to continue to monitor this. The term is post-COVID land grab. Entonces voy a repetir el término para quien quiera buscarlo en internet o en Google. Yo no soy experto en esta situación económica, pero yo, como creo deberían ser ustedes también, hay que seguir monitoreando qué efectos tiene en la comunidad. El término son 3 palabras, es post, P-O-S-T, COVID, y la última palabra es land grab, como agarrar tierra. Okay. With that, I'll finish my comments. I think I took more than my allotted 5 minutes, and thank you, Mr. Church, and thank you, Mr. Yanez, for your interpretation. Thank you very much. As well for your involvement. So what I can do now is kind of move through the final slides, and we'll open it up to questions here in just a few minutes. So next, we'll just talk a little bit about next steps. A lo que vamos a seguir adelante y luego vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas. Así es que, ¿qué es lo que sigue? So first and most importantly is to provide feedback through our survey. We can we'll put this link here in the chat here in just a few minutes.
This website is the best place to provide input, but we also have paper copies of the same survey at Martin Weiss Recreation Center, and those will be available until the end of July. And we are also happy to work with you and your neighborhood organization to get those distributed in person as well. Bueno, es muy importante, bueno, estos últimos minutos decir que tenemos nuestra encuesta, enviamos más, queremos más comentario en nuestro sitio web de participación, lo que se necesita de los miembros de la comunidad. Aquí se encuentra nuestro sitio web. Además, tendremos copias de la encuesta disponibles en papel para poder escribir en esos en el Centro de Recreación Martin Weiss hasta los últimos de junio. Van a estar ahí, vamos a tener ahí la encuesta en papel, disponible mayo 1 hasta julio 31. También siga las instrucciones de la encuesta para enviarnos sus respuestas. Additionally, as Commissioner McGregor mentioned, we have 3 more meetings coming up this month. We have 1 more next Monday, which will be virtual. And then the next 2 on Saturday, June 12th, from 10 a.m. to noon, will be at Martin Weiss Park. And then on Monday, June 21st, we'll be at Tyler Station at the Oak Cliff Brewery Beer Garden from 5:30 to 7. And we will have translators available at those meetings. Próximas reuniones vamos a seguir virtual aquí por computadora y o teléfono en inglés y en español. Martes, el 7 de junio, de 6 p.m. a 7:30 p.m. En inglés y en español. También vamos a comenzar eventos públicos en persona. Habrá traducción también en español. El primero va a ser en el pabellón de Parque Martin Weiss, el sábado, el 12 de junio, de 10 en la mañana, 10 a.m. a las 12. Y también en el Tyler Station, cervecería de Oak Cliff, el lunes, el 21 de junio. También tenemos otra junta comunitaria en persona de 5:30 p.m. a 7:30 p.m. en la tarde. I also want to just reiterate that these are not the only meetings that we will be having. We will have more meetings as this plan moves forward, and we hope to have many of those meetings in person. Es importante que sepan todos que esto no son las últimas juntas que vamos las que vamos a tener, que vamos a seguir con otras juntas y nosotros les vamos a enviar información de cómo y cuándo son estas otras juntas. Additionally, city staff, we want to come to you. So we're happy to meet with you and your neighborhood organization or group and provide you more information about the plan, answer your questions, listen to your feedback, hear your concerns. We can do that virtually or we can do that in person. También estamos disponibles para venir nosotros hacia ustedes. El personal de la ciudad o nuestra oficina, estamos felices de reunirse con su organización o grupo vecindario y brindar más información sobre el plan y responder a sus preguntas y escuchar sus comentarios. También algo que no dije, que esas juntas en persona que vamos a tener también van a ser traducidas en español. And so I'd like to pause right here and just take some time to answer any questions that people have. I know we've had a lot of questions in the chat. So if people want to type in a few questions, and I know we've been able to answer some, but we haven't answered all. So if people would like to ask a question, please put it in the chat, and we're happy to answer those. Nos tomaremos un tiempo para responder cualquier pregunta que pueda tener por medio de chat. Escriba sus preguntas en chat y las leemos. Sí sabemos que ya algunos se han puesto preguntas por medio del chat y nosotros hemos
tratado de responder, pero estamos seguros que no hemos respondido a todas las preguntas, pero estamos tratando de responder a sus preguntas. Así es que vamos a tener un tiempo aquí también para que pongan más preguntas por medio del chat. Hey, Daniel, can I kind of summarize a few questions that I've noticed? Absolutely. La manejadora de nuestro departamento también, la señora Monique Ward, también quiere hablar de algunas preguntas que están puestos sobre el chat. But everyone still feel free, if we don't cover what you want to know, to ask it again. So Siéntense libres todos, que si no hay una, si la señora Ward no habla de una pregunta que tienen ustedes, todavía siéntense libres de poner sus preguntas en el chat. So there were a number of questions that really kind of spoke to how can we be clear about how we can protect our homes from displacement with potentially understanding how the zoning process would either, I guess, positively or negatively impact that. Han estado varias preguntas sobre cómo podemos proteger nuestros hogares contra el desplazamiento y que sea para que este plan sea un resultado positivo para todos en la comunidad y no negativo. Yeah, so to answer that, I guess generally would be that, there are numerous tools that exist that we know that there needs to be more information about, and so that we can inform the community. And we plan on providing information about those tools as a part of this process. Generalmente hay varias maneras y métodos de cómo hacer esto, y nosotros vamos a tratar durante este proceso y estas juntas de acumular esa información y dárselas a ustedes de cómo proteger sus hogares contra el desplazamiento. Hay varias maneras de cómo hacer esto. And so one thing that after we're able to inform residents about the different tools that exist, this plan can, if there is a certain tool that a certain neighborhood is interested in pursuing, then we're able to make that recommendation as a part of this plan. Esas métodos de poder protegerlos están dispuestos para todos y les vamos a decir cuáles serán. Y si un vecindario, una comunidad, resulta de que ellos quieren usar una de esas métodos, es una de esas maneras de cómo proteger su comunidad, que eso se nos puede decir a nosotros, a estos grupos de planificadores, y ellos pueden poner esas recomendaciones dentro de este plan antes de que se presenta. And some of those tools are, okay, I was just going to say, some of those tools are zoning tools and some of them are programs from the housing department. And both are important, and we'll present information on both. Algunos de esos Yeah, and could you give an example, Daniel? Let me translate this before you go forward, sorry. Daniel. Algunos de esos métodos son manera de zonificación que se puede usar para protegerse unos. Esos les vamos a dar también. Y Daniel ahorita va a dar un ejemplo de algo de esa pregunta. So one example would be a neighborhood stabilization overlay. Which that was adopted in West Dallas in 2011. And it essentially makes it so that buildings can only be 2 stories tall. Uno de esos is, how do you call it, Daniel? A neighborhood what? Neighborhood stabilization overlay. Uno de esos se llama una estabilización vecindario overlay, o sea, sobre toda la vecindad. Y eso se lo usaron en el este de Dallas, en el oeste de Dallas, cuando estaban haciendo zonificación ahí, y ahí se puso de que ningún edificio puede ser más de 2 pisos.
Y eso es algo que la comunidad pidió, que no se hicieran edificios de más de 2 pisos. ¿Ok, Daniel? Ese es un ejemplo. Yeah. One more example is a conservation district, which Otro ejemplo es un distrito de conservación. and that helps regulate the way certain the way houses and buildings can look so that they look like the old buildings in a neighborhood. Y eso ayuda de que los edificios y las casas se edifiquen en una manera que siguen con como se ve el vecindario o que se vean como las casas y los edificios que ya estén ahí y que no sea muy diferente. So I see one comment about having a presentation for this, and we do intend to present this in the future as a part of this planning effort. Hay un comentario en el chat que dice que debemos de tener una presentación sobre esto y dice Daniel, la respuesta es de que sí, vamos a tener presentación sobre esto, cómo hacerlo y ejemplos y lo vamos a hacer en el futuro. And then I also see a comment about West Dallas. This was done in the La Bajada neighborhood. So that's the area behind Trinity Groves. And that is an area that currently at today, nothing taller than 2 stories can be built there. But it was not along Singleton. La pregunta era de el oeste de Dallas, de dónde se hizo esto, lo que le platicamos, y es la área de la vecindad La Bajada, que se encuentra atrás de Trinity Groves, y si notan que allá atrás no hay edificios, atrás de Trinity Groves, más de 2 pisos, más altos de 2 pisos. So I see a question in the chat in Spanish. And so Arturo or Joe or Commissioner McGregor, if you don't mind reading that and maybe helping to answer it. Which one? Is that the very last one by Ms. Correct. Yeah. Okay. You've talked about how these areas are areas that require attention, but who identified these areas? Was it the neighbors from the area? Did they ask for help? Or was it staff personnel? If it was staff, why did they choose these areas? What's the interest there? The focus areas, Daniel. Yeah. So those were areas that were done it was staff working with the task force some of them are areas where there are authorized hearings. So we know that there needs to be focus there. Others are areas that... Let me translate that, Daniel. Sure. Let me translate that. Algunas de esas áreas ya estaban en audiencias que se estaban poniendo, que ya estaban en la lista, y también trabajamos con los trabajadores de la ciudad para enfocar en esa pregunta. Continue, Daniel. The other areas are areas that are commercial corridors or near the transit stations where there are commercial areas where there is interest in thinking about, what the future in those areas looks like. Otros eran áreas de comercial y áreas de comercial alrededor de las estaciones DART y estaban enfocando y sabiendo cómo se va a desarrollar estas áreas en el futuro, qué podemos hacer en estas áreas para mejorarlo y para seguir creciendo en estas áreas. And so there's a follow-up question to that. Yeah, the question is, how does one become involved in the audiences? Yeah, I think Ms. Quintero might need to specify, does she mean by audience community meetings or? No, she means the authorized audiences. The authorized hearings? Hearings, I'm sorry. Okay. Hearings, No, authorized right, hearings. Right. How does one find out about authorized hearings? Yes, let me speak to that. Let me speak to that, Daniel. The authorized hearing is a very specific process, which, well, actually, let me not go down that path because let me first clarify what we're talking about here is not an authorized hearing. This is an area plan. So it's just a technical difference, but I believe that's what the question is about.
So Lo que estamos hablando aquí no es una audiencia autorizada, sino que lo que se está hablando aquí es una área de plan. un plan de área. Un plan de área. So, ¿cómo se entera uno de este proceso? How does one find out about these area plans? I think that's an easy one. Daniel, would you like to respond, or would you like me to? Sure, happy to respond. For the area plans, you know, for these meetings, we had 2,000 flyers handed out. We had yard signs. We've had posts on the city's social media for our department, for the council member, and we've also used various media outlets to get the word out as well. And there's an interesting follow-up there, Daniel. Can somebody translate that real fast? Of course. Which her follow-up question is, what was there communication with business owners in the area? So specifically with the difficulty that comes with business owners is that sometimes, you know, a lot of the businesses that are in a space are renting the space, and so if we go to the tax records, we don't see who owns the business, we see who owns the building. You know, but that being said, you know, more effort can be done to get the word out on the ground, to talk to specific owners of businesses. Absolutely. Daniel, could you go back to what you said a minute ago? Ms. Quintero has that wasn't translated, what you said about how we got the message out, how the city got the message out. Could you say that again? I'll say it again and then somebody translate. I will. So we passed out 2,000 flyers. We had 100 yard signs put around the neighborhood. We've used social media for the city and for the council member, and we have gotten the message out through various through Nextdoor and also through other media outlets. Bueno, la respuesta es para señora Quintero, que no se tradujo, dispense por eso, pero la información de cómo se pusimos para estas planes, para estas juntas, fueron 2,000 folletos que pasamos por papel, que se distribuyeron por la comunidad. También compraron y pusieron 100 folletos, yard signs, como dice, de letreros que se ponen en las yardas para que la gente las vea que va a haber una junta. Compraron 100 de esos y los pusieron por medio de la vecindad. También usaron por Facebook y Nextdoor y Twitter por diferentes agencias y por los también de la ciudad para dar el mensaje y decirles a todos cuándo iban a hacer estas juntas y lo que íbamos a, que era la fecha, el día y a qué hora. Okay, and then did we get to the translation of the second part, which was no how were businesses contacted? I can take that on really quickly. Okay. Sí, respecto a la segunda parte de la pregunta era que es que si se contactaron a dueños de negocios, lo voy a responder primero lo que dijo el señor Church, que cuando la ciudad no sabe si una persona es dueña o no de un negocio, lo que saben es que son dueños o no de la propiedad. Entonces, las notificaciones se le mandan a los dueños de propiedad. Yo personalmente voy a agregar a eso que estoy enterado de que muchísimos negocios en el área saben de este plan, y de hecho hoy en la mañana me contactó un dueño de propiedad que está cerca de la esquina de la calle 12 y al oeste de Tyler, y quiere abrir un negocio en el primer piso y quiere saber qué funcionaría bien o qué sería compatible con el plan del área. So I'm going to translate the second part of what I said. The first part was already translated, which is that the city can only contact businesses. I'm sorry, the city only has information about properties and the owners of the property. The city does not have information about who owns the business or who doesn't. But on the question of whether
businesses in the area are aware of this plan. I can say, for one example, that this morning I was contacted by one property owner. They own a property on the south of 12th Street and west of Polk, I believe, very close to one of the corners, borders of the area. And she asked me, she just wanted to understand more about what type of business would be a good fit for what's being planned for the area plan. So I'd say there's a point of reference that many people are aware of this plan. So I see a question, I think it's been asked twice now, is any progress on the plan itself? So Hay una pregunta de que cuál es el proceso, el progreso, cuánto ha progresado el plan a este tiempo. So I think, you know, we wanted to use this meeting as a way to kind of comment on, you know, the last two meetings and talk about the process and the next steps moving forward, because we know that there's been confusion. And Hemos Yeah, go querido ahead. usar esta junta para hablarles del proceso y que vamos a seguir adelante con más juntas de planes, y queríamos darles revisar de los juntas anteriores y para dónde vamos, que son los pasos que siguen. But we also wanted to use these meetings to continue to hear from the community as to what they'd like to see with this process, and the proposal that Paul Cardin and Commissioner McGregor spoke about earlier. Y también queremos usar estas juntas para seguir escuchando el comentario y los quereres, lo que quiere la gente de la vecindad por medio de estas juntas. Y también queríamos presentar lo que estaba hablando el concejal West y el señor Paul Cardin de cuáles son las proposiciones que tenían ellos, y eso se presentó esta tarde también. So that's probably the best answer I can give at this time. But I also see another question that I'd like to answer, and is it possible to send a letter to all 44,000 homes or businesses? Hay una pregunta de que dice, ¿es posible mandar una carta a todos los 4,400 residentes de esta área? So the answer to that is, obviously it is possible to send a letter to everybody. There's 11,000 homes, as well as hundreds of businesses. But it would cost between $20,000 to $25,000 for our department to undertake that. And that's not something that is currently in our budget. So it just want to be clear about that. And we also cannot change our budget, you know, after the fact. That's something that City Council votes on annually. Queremos decir que sí, es posible, pero hay 11,000 residentes o casas en esta área, y para mandarle carta a cada residente, a cada casa, se tomaría hasta $25,000 para hacer esto. Y los fondos de nuestro departamento, no tenemos fondos para eso a este tiempo, y por eso no se pudo hacer a este tiempo, pero tratamos de hacerlo demás a este tiempo. Daniel, I think this might be a good time to just say that it's really important that the great strength here is going to be neighbor to neighbor and person to person, because they're the persons that are closest. So if you don't mind, I can share that in Spanish. Is that okay? Sure. Yeah. Okay. Lo importante es un punto importante. Lo que nos va a ayudar más a todos de que se dé esta información es persona a persona, vecino a vecino, negocio a negocio. Todos los que están aquí en esta noche de esta junta, háblenles a sus vecinos y vayan al negocio cuando van a la tienda y diles, han escuchado que va a haber cambios para mejorar esta área y se están teniendo estas juntas, y denles esa información, por favor. Apenas así vamos a llevar este mensaje y estas juntas a toda la comunidad. Again, what I just said in the English we just said is that it's very important for it at this point to get the information out to everybody, that it be neighbor to neighbor, neighbor to business. If somebody's in a meeting tonight and they hear this information, take down the next dates and times
of the virtual meetings that we've shared and the in-person meetings. And not only call your neighbors, share them with your neighbors, but if you go to your neighborhood store or any stakeholder in your area, share this with them and say, look, they're trying to get everybody's comments here. They want to know what we want in our neighborhood and how to improve it. So, and get this message out. Thank you. Thank you. I agree. I just want to add, I agree completely. I think yeah. Can we jump to questions? There's a ton of questions with substance that are still on the line. Can jump in to I'm sorry, who's speaking? To, Daniel Church's response. Here? I just wanted to make sure people knew that everybody knows that if there is any property in this area that is rezoned or is talked about through rezoning, either through this process or through the authorized hearings, there will absolutely be notices sent out to those property addresses, as well as the surrounding property addresses. That is something that you can absolutely expect. That if there is any zoning changes that may occur either through this process or through an authorized hearing, there will absolutely be notices sent to those properties. Voy a traducir esta información del señor Pierre Chaco, que es el director del Departamento de Planificación y Diseño Urbano. Y él dice que si hay propiedades en cuales se encuentra la posibilidad de rezonificación, que se les va a mandar a ellos notificaciones por medio de correo y otras maneras, y no nomás a ellos, sino que a los áreas alrededores de ellos. También se les va a mandar una noticia, algo que les va a decir que es posible que su área esté puesto para rezonificación y que eso es de seguro si una área está puesto y es la posibilidad de rezonificación, van a recibir algo por correo. Hey, before we get to the next question, actually, I'm picking one up that I'd like to respond to, but I do want to remind people in the public making comments in the chat to please be respectful, especially be respectful to city staff. They are working for us and they just deserve the same respect that they give to us. You want to translate that, Mr. McGregor? Oh, of course. Le voy a pedir a la gente que está poniendo comentarios en el chat, que especialmente con respecto al personal de la ciudad, diríjanse a ellos con el mismo nivel de respeto con el que ellos se dirigen a nosotros. Ellos son empleados de la ciudad y merecen nuestro respeto. So I saw a good question I wanted to highlight, which was, how will this affect schools? Oh, yeah. Hay una pregunta, dice el señor Church, que le gustó a él, quiere comentar, dice, ¿cómo esto va a afectar a las escuelas? So one thing I think it's really important to let you know that we're working hand in hand with DISD on this to understand how potential growth, not just in this area, but in other areas of the city, will affect schools and enrollment in those schools. Es importante, dice Daniel, señor Church, que estamos trabajando con la escuela de Dallas, DISD, para cómo les va a afectar estos cambios de crecimiento potencial y también del número de estudiantes que quizás van a entrar o van a ser menos. Así es que estamos trabajando con DISD también. So we're meeting with the school district to not only understand that, but also to understand other opportunities that might exist. For instance, how the school grounds can be used as public open space and parks and things like that. No nomás eso, estos puntos estamos trabajando con DISD, pero también estamos hablando de cómo se pueden usar el terreno de las escuelas para hacer lugares abiertos,
Por ejemplo, la área alrededor de la escuela verde, zacate y con árboles, de quizás no tener alrededor de ahí, de que esté abierto a los residentes que viven alrededor de ahí, de poder usar ese terreno también. Todos esos son oportunidades que están hablando con DISD de cómo se pueden usar, cuáles son las oportunidades de estos cambios usando el terreno de ellos también. I see another good question I want to answer about what plans are being made to make biking safer and better connected in this area. Otra pregunta es de qué planes se está haciendo para la gente que les gusta andar en bicicleta para hacerlo más seguro y cuáles planes son para hacer estas áreas mejores, estas carreteras mejores para la gente que anda en bicicleta. So we've gotten some really good feedback on the Social Pinpoint website so far about where people want bike lanes. And we're working with our transportation department on those requests. But we welcome more ideas and input on the topic. Hemos recibido muy bueno comentario por medio por el sitio web de Social Pinpoint y estamos trabajando con el departamento de transportación a cómo mejorar y mirar esa pregunta de las bicicletas, pero a la misma vez también todavía les seguimos pidiendo a ustedes el comentario y qué ideas tienen ustedes para mejorar eso de las carreteras y las áreas donde están los que andan en bicicleta. So the goal of this effort would be to identify all of the streets in this area where people want bike lanes and where the city can implement bike lanes and really have a plan for making those bike lanes possible. La meta en esta pregunta, la meta de nosotros es identificar comunidades, vecindarios, donde ellos quieren un esfuerzo hecho para tener líneas de bicicleta sobre las calles y para mejorar y la seguridad para la gente que le gusta andar en bicicleta. Así es que estamos identificando esas áreas y vecindarios que están buscando esto. Hey, Daniel, let me pop in on one of the questions that was asked in Spanish. And I Sure. think Mike Anglin might know about this one. And if not, maybe you do as well. But a couple questions are we going through the schools to share some of these pamphlets? And then also, well, I guess a couple questions on the use of schools. Mike, can you speak a little bit about what effort is being done there? Yes. Let me translate that, Okay, Mr. McGregor. Yes. Okay. La pregunta que está haciendo Mr. McGregor ahorita es de que ¿cuáles son los esfuerzos que se han hecho para hablar y contactar con las escuelas de DISD en la área de enfoque? El señor Mike Anglin nos va a decir y yo voy a traducir. Mr. Anglin. Yes. Elena Stevens on the task force helped us by getting us the contact information for the principals and administrators of all the DISD schools in this area. And so we put them into the database, and they have all gotten notification of the meetings, but also copies of the flyers with the request from us that they, I guess, to distribute it as best they can to their parents, thinking that the parents of these students of the elementary, middle school, and high schools in the area would be residents that would be interested in the area plan. And so we've asked them to, either put them on their website or whatever. They can't exactly send them home with the kids because the kids didn't go to class often. And I mean, in other words, it was during COVID. So, but anyway, they do get a notification and they do get the flyers and the request to disseminate. Uno de los miembros de nuestro grupo de trabajo es la señora Elena Stevens, y ella le pasó al señor Mike Anglin la información de los nombres y contactos
correo electrónico y números de teléfono de los principales de todas las escuelas en esta área. Ellos han sido notificados de de estas juntas y también se les dio a ellos información para que ellos le podrían dar a los padres de sus estudiantes de estas juntas y cómo y dónde van a ser y cómo poder ser parte de estas juntas. Ha sido poco difícil porque no muy fácil le pueden dar la nota al niño cuando durante estos tiempos de COVID, muchos niños no están yendo a la escuela. Así es que esto sí se hizo poco difícil, pero la notificación sí se le ha hecho a todos los principales de las escuelas en esta área y también información para que ellos les pasen a los padres de los estudiantes. Thank you, Mr. Anglin. So what I can do next is I just want to share the contact information for your representatives for Dallas Police Department, as well as code compliance, and also provide you the information to contact 311 if you have any specific neighborhood issues that you want to have paid attention to. Bueno, aquí les estamos poniendo. Do you have this one in Spanish, Daniel? I don't, unfortunately, no. Okay, no problem. I thought maybe you did. Okay. Aquí están la información de los representantes de la área que están algunos aquí esta noche. Yo vi el oficial Woolwin que estaba presente esta noche y también el Rubén Lozano está presente aquí, también Dennis Prodnak. Aquí está información sobre los representantes del Departamento de Policía y también del Departamento de Código. Y también tenemos aquí para sus preocupaciones que no se olviden de que pueden llamarle al 3111 para hacer un reporte y luego también tiene aquí un sitio web para poder también ir a hacer su reporte de su preocupación por medio del 311. And then lastly, I want to provide my contact information as well as Monique Ward's contact information. We're happy to talk to you. We're happy to come meet with you. And so I just wanted to make it so that you could get in touch with us. And once again, here's how you can also participate via the survey. Es muy importante que se comuniquen con nosotros. Tienen más preguntas, tienen más que decir. Complete nuestra encuesta. Aquí se encuentra en el sitio web. O pues también pueden levantar una copia de nuestra encuesta en papel en el Centro de Recreación Martin Weiss. Obtenga una copia impresa de la encuesta en Martin Weiss. Aquí está la información del señor Daniel Church. Aquí está su correo electrónico, su número de teléfono y también de Monique Ward. Aquí está su número de teléfono y también su correo electrónico. Y cuando les llame a ellos y quizás necesita traducción o quiere hablar con alguien que habla español, nomás diles a ellos que buscan a alguien que habla español. The last note, Daniel, I mentioned is that if they requested or needed they would prefer to speak to someone who spoke Spanish, that they just needed to contact you, and that's all they needed to say, and you would take care of the rest. Yes, absolutely. Well, we don't have any more slides. We really want to thank everybody for attending tonight and for your input. Once again, we'll have a virtual meeting on June 7th. And we're extremely excited to have in-person meetings on June 12th and June 21st. And so we look forward to seeing all of you there. Bueno, ya se ha acabado esta presentación. Les queremos dar gracias a todos que atendieron y participaron. También les queremos recordar que vamos a tener otra junta virtual el 17 de junio. Y estamos, ¿cómo se dice? Nos da mucha gozo o felicidad que nos vamos a poder reunir persona en persona también el 12 y el 21 de junio también nos vamos a andar juntando persona a persona como les pusimos aquí arriba también. So there is a good question I want to answer in the chat about will the face-to-face meetings be on Zoom as well or recorded if I can't attend? Hay una buena pregunta que quiere
mirar o hablar de esta pregunta, Mr. Church Daniel, de que estas juntas que van a ser en persona también se van a poner en Zoom por medio de la computadora, las juntas de persona en persona. Daniel? And so to answer that, the way that, since we're doing these outdoors, we're not going to be able to record it, but we'll make sure that all of the materials that are, we're also not doing a presentation. We're just going to have poster boards where people can walk around and read and give comments, but we'll make sure that all of those materials are on our website after the meeting. Bueno, como lo vamos a hacer afuera, no va a ser posible de ponerlo en Zoom. No vamos a hacer en persona, no vamos a tener necesariamente una presentación, sino que vamos a tener cartas grandes de las mapas, de la información en inglés y en español, y va a haber gente de que habla español también ahí presentes. Pero toda esa información va a estar puesto en nuestro sitio web también. Así es que van a poder ir en el sitio web y ver toda la información que la gente está viendo en esas juntas de afuera, persona a persona. And then I see one final comment from Yolanda Alameda, and she's on our task force, and I wanted to let her just give her a second to speak about a meeting that they're having this Sunday about a zoning 101. So Yolanda, if you want to speak for a second. Le queremos dar una oportunidad a Yolanda Alameda, que es un miembro de nuestro grupo de trabajo, y ella quiere hablar un poquito de una junta que van a tener ellos, que le están poniendo el título de zonificación 1.1. Muy bien. Gracias. Thank you, Joe, and thank you, Daniel, and everybody for the hard work. I just wanted to let folks know that the West Oak Cliff Coalition is hosting, together with Somos Tejas, a community workshop with a focus on zoning. It'll be in English and Spanish. This is specifically, we're really targeting that West Oak Cliff area community. So it's going to be at Martin Weiss on Sunday, June the 6th at 2 p.m. And I'm going to put my email and phone number in the chat, and please reach out or share it with those that might be interested. It's a great way just to get a little bit more foundation in zoning, because I know a lot of words are thrown around and phrases that some of us may not be familiar with. So thanks again for all your hard work, Daniel, Joe, and your whole team. Thanks. Okay. Thank you, Señora Yolanda Alameda, quiere decirle a todos que el grupo de West Oak Cliff Comunidad van a tener en el 6 de junio una junta a 2 p.m. en el área de Centro de Recreación en Martin Weiss. Y por favor que todos le digan a sus vecinos que pueden presentarse ahí el domingo, el 6 de junio a 2 p.m. en el Centro de Recreación Martin Weiss. Well, once again, thank you everybody for coming out tonight, and we look forward to seeing you in the future, either in person or online. And once again, please complete our survey. Gracias a todos por estar presentes y participando con nosotros aquí. Que por favor sigan asistiendo a esos grupos y que llenen nuestra encuesta. Gracias. Let me wrap up, if I may, by, of course, thanking everybody that dialed in or linked in tonight. Every one of these meetings, we seem to have more and more participation. So thank you for participating. Queremos dar gracias a todos que están aquí presentes esta noche, pero también parece que en cada vez que tenemos una junta y una junta, estamos teniendo más participantes y más gente que está atendiendo. Así es que gracias a todos por derramar la palabra. And finally, thanks to staff, because to my knowledge, there has never been an effort by this city to bend over backwards as much to do outreach and to accommodate the needs and the feedback from the community. And I know it's taken a lot of work from you guys. Thank you. You say that in Spanish, Mr. McGregor? Yes, quiero también darle las gracias a todo el personal de la ciudad, porque hasta donde yo estoy enterado, nunca jamás ha habido en esta ciudad un esfuerzo tan amplio para alcanzar a tanta gente. Y yo estoy muy consciente de, aunque quizás los demás no lo estén, pero yo sí, de la cantidad tan tremenda de trabajo que eso ha requerido. Así que se los agradecemos sinceramente.
Gracias. Oh, and so that's it. With that, I guess if and no one says anything else to say, good night to everyone, and thank you. Yeah, Que everybody pasen have a buenas good noches. evening.